Borges escribió en El elogio de la sombra que somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. En enero del 2021, en el medio de una pandemia que sacudió al mundo, mi abuela, quien padecía Alzheimer avanzado y otras complicaciones de salud, falleció acompañada por mi papá, que estuvo a su lado hasta el último aliento. Empecé a filmar este documental a principios del 2018 con el objetivo de encontrar fragmentos de ese espejo roto que me ayudaran a conocer a mi abuela. Este es el resultado de esa búsqueda. ¿Cómo te llamas? Pablo viene manejando hace 100 kilómetros, después de una noche bastante agitada. Él es mi papá, Pablo, el primer hijo de mi abuela Pupele. ¿Qué? Va a quedar un buen registro de Pupele con eso, está muy bien. No sé dónde nació Pupele. Calculo que nació en Capital. Sé que su vida transcurrió, toda su infancia, toda su vida en general transcurrió en Capital. Más precisamente en el barrio de Almagro. Así que, y mi abuela también, digamos, sus padres vivieron mucho en ese departamento. No sé, antes de ese departamento de la calle Cangallo, no recuerdo nada de que me haya contado mi mamá. César era el papá y Anita era la mamá. César fue un suboficial del ejército durante casi buena parte de su vida, digamos. Perteneció a una sección que se llamaba Archivistas Ciclistas y básicamente le gustaba mucho leer, era famoso por tener muchos libros y leer sin parar, digamos. Esa era como una obsesión que tenía, y así como su bendición, su perdición también en algún momento, porque por culpa de eso fue preso también, por leer. Mi abuelo, César Francisco Marcos, nació en Capital Federal el 3 de septiembre de 1907 en el seno de una familia pobre y fue frutero en el mercado Dorrego. Unos años después se unió al ejército, de donde se retiró como sargento ayudante. Autodidacta, a los 12 años ya leía Marx en el tranvía. Era inútil para cualquier tarea manual, pero se destacaba como un gran charlista y conversador. Fue colaborador del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, director general del Instituto Cinematográfico y en 1954 es uno de los más estrechos colaboradores en la revista De Frente. Caído Perón en 1955, fue mentor del Comando Nacional Peronista, lo que lo llevó a la cárcel en 1956.
Marcos siguió firme en la lucha y desde la cárcel de Caseros fundó el diario resistente El Guerrillero. A partir de los primeros años de la década del 70, dio su apoyo a la juventud peronista e interpretó a Pardal en Los Hijos de Fierro de Pino Solanas en 1972. Le aplican conciliación por el juez o el ministerio. Ganarla es siempre misterio, aunque tengan la razón. Mi mamá vivió todo eso y eso debe haber sido su infancia, digamos, siempre vinculada con temas políticos. De hecho, la mayoría de sus esposos eran también dedicados a la política, abogados, etc. Mira, estudió la secundaria, debe haber sido, no más que eso, no tengo entendido que haya estudiado algún... sé que le gustaba mucho la fotografía y durante buena parte de su, digamos, de su juventud se dedicó trabajaba en una casa de fotografía y sabía mucho. En casa era la que se encargaba del tema de las fotos, se andaba siempre con una cámara y era la única que sabía cambiar rollos, etc. Y después se casó muy joven también. Su primer matrimonio fue muy joven. Supongo que habrá sido tipo a los 20 más o menos. ¿Ese fue César, tu papá? No fue mi papá, ese fue su primer marido, que creo que era un brasileño. No sé si no se fue a vivir a Brasil. Este señor posteriormente apareció, ya cuando mi mamá ya se enfermó, ya muy viejita, apareció nuevamente este señor y quiso instalarse en mi casa, algo que yo no permití. Yo nací cuando mi mamá tenía 24 años, así que supongo que se habrá casado enseguida de estar con este señor. Mi papá era un militante político también, Saúl, era abogado y estuvo mucho tiempo también escondido de la represión, y tenía pasaportes chilenos, pasaporte boliviano, pasaporte peruano, y así, digamos. Esa fue mi infancia y calculo que fue la infancia de mi mamá también, ya que también era hija de militantes políticos. Yo fui hijo de militantes políticos y fue el mismo tipo de infancia, siempre yendo de un lado para el otro, asustados y escondidos de cualquier tipo de gobierno militar en general, que son los que hubo en este país. Mi papá, no sé si estaba casado con Pupelé, no sé si estaba casado legalmente. Falleció en el año 1964, en un accidente de auto en la ruta, yendo a Córdoba. ¿Estaba Pupel en el auto? Estábamos todos en el auto. Estaba Pupel en el auto, estaba la mamá de Pupel en el auto y estaba mi hermana Juliana, que todavía tenía meses. Hola Juliana, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, te hablaba para contarte que estoy empezando a filmar un proyecto documental que va a ser sobre Pupele. Y nada, y quería recurrir a vos para ver si tenías alguna anécdota para contarme, alguna foto, algo que me pueda servir como material. Si puede ser con tu voz, mucho mejor. Eli, se me vienen pasando los días, así no sé qué esperaba, muchas cosas, y los días pasan y yo tratando de hacerme la idiota hasta que de repente me volví a dar cuenta. El tema es así. Yo no quiero contaminarte el concepto de tu documental, porque no me quiero poner en intensa, y más bien todo lo contrario,
pero mi perspectiva va a ser distinta a la de todo el mundo negativamente. Yo no tengo un solo recuerdo lindo con Púpele, no tengo una escena de cariño. Lo mejor de Púpele lo conocí una vez que tuvo Alzheimer. Ahí Púpele para mí se purificó. No sé cómo formular la pregunta. ¿Qué quieres saber? ¿Sobre mi hermana? Sí, ¿Y el vínculo con mi mamá? sí. Bueno, esa es una de las partes más picantes de la historia familiar. No sé si debería hablar sobre el tema, pero puedo sobrevolarlo. Que simplemente que mi hermana y mi mamá nunca se llevaron bien por motivos, no puedo hablar de eso, no puedo hablar de eso. Los demás, Todos salieron ilesos menos mi papá, que murió en el acto y era el que manejaba. Y yo, como verás, tengo una cicatriz en la frente que es por haber salido por el frente del auto, por el vidrio de adelante. Rompí con la cabeza el vidrio de adelante. Me quedaron recuerdos. Tengo recuerdo de cuando chocamos contra un camión. Tengo recuerdo de estar sentado en el pavimento llorando, de ver a mi papá y a mi mamá tirados en el piso, con el auto dado vuelta. Tengo recuerdo del camionero venir corriendo. Y esos son todos los recuerdos que tengo. Mirá ahí adentro. Hoy mi papá me dio una carta que me escribió mi abuela el día que nací. Para Elisa. Un día tu papá y tu mamá me contaron que estaban esperando tu llegada al mundo. A partir de ahí te amé. Fue una sensación nueva muy poderosa y absorbente. El 16 de mayo, alrededor de la 1 de la tarde, me llamó tu papá avisándome que faltaba poquito para que asomaras tu cabecita a nuestro mundo. Juan, basta, no quiero nada, no quiero que me filmes. Deja de decir. Basta, no gastes. Yo estaba con tu tío, Juan César, en casa de tu tía, Juliana, y en lugar de ir directamente a la maternidad, quise pasar por casa para recoger un puro que le había comprado a tu papá. Cuando leas esto ya sabrás por qué. Y de ahí a la maternidad. Llegué y toqué la puerta del cuarto donde sabía que estaban tus papás, golpeé muy despacito, y salió tu papá, que me informó cómo estaban las cosas. Me senté a esperar. Estaba sola, muy orgullosa y feliz de ser la única de la familia que estaba tan cerca tuyo. Después de mucho tiempo, no sé cuánto y lamento no saberlo, 1 hora, 2, no lo sé, apareció tu papá, es decir, su torso y cabeza a través de una puerta que tenía una especie de ventana. Ya habías nacido. Tu papá me contó a través de la ventanita que tu mamá estaba bien y que él estaba solo con vos, que pesabas 4,167 gramos, que tenías mucho pelo negro y que te estaba cuidando. Durante toda esa espera me acordé mucho de tu abuelo Saúl y me dio mucho dolor que él no pudiera sentir, que se perdiera esta alegría inmensa, única, irreproducible que yo estaba sintiendo. Mayo del 98.